Apreciado hermano y amigo, en esta oportunidad quiero compartirte un mensaje que he titulado El Día del Señor, una advertencia profética. El Día del Señor, una advertencia profética. Y está basado en 2 de Pedro capítulo 3, versículos del 8 al 13. 2 de Pedro 3, 8 al 13. Ahora, el pensamiento clave de todo el libro es los últimos días. Recuerda, en la Biblia, cada libro de la Biblia tiene un pensamiento clave. Y de nuevo, en el caso de este libro, los últimos días. La carta es breve, consta de 3 capítulos. Y el versículo clave de todo el libro, de toda la epístola, según los teólogos, se encuentra en el capítulo 1, versículo 17. En este libro, como en todos los libros de la Biblia, Jesucristo es visto de alguna manera, y en particular en esta epístola de Pedro, Él es visto como Señor de gloria. Jesucristo es visto como Señor de gloria. Ahora, el escritor del libro, ya lo sabemos quién es el apóstol Pedro, uno de los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. La fecha de escritura de este libro es el año 66 después de Cristo. Ahora, muy importante, recordar lo que está sucediendo en la historia real durante la época en que este libro fue escrito. En el año 64, como punto de referencia, el emperador romano Nerón incendia Roma, julio del 64. 2 años más tarde, el apóstol Pedro escribe su epístola. ¿Pero cuál es el ambiente? Bueno, recuerda que después del incendio causado por Nerón, según los historiadores, Nerón decide utilizar a los cristianos como el chivo expiatorio. Les va a culpar a ellos de este incendio y usa entonces eso como excusa para perseguir a la joven iglesia. Los hermanos de esa época entonces son perseguidos, torturados, asesinados. El ambiente es difícil. Ahora, pensando en nuestra época, posiblemente miras alrededor y como cristiano miras lo que está sucediendo alrededor tuyo y piensas dentro de ti mismo, ¿qué tiempos tan difíciles estamos viviendo? Y tienes razón. Si ese es el caso, las palabras del apóstol Pedro nos sirven de aliento. Volvamos al libro de 2 de Pedro. El resumen de este libro es el creyente debe ser puro y leal en los días de corrupción y apostasía y apresurar la venida del Señor por todos los medios. El tercer capítulo en el cual está basado mi sermón también tiene un contenido que aborda los siguientes temas: el regreso del Señor y el día de Jehová. Y también, por supuesto, el escritor va a abordar el regreso de Cristo, pero este regreso de Cristo va a ser generalmente negado. Los personajes del capítulo 3 son Dios, Jesucristo y por supuesto el apóstol Pedro. La conclusión de todo el capítulo 3 es esta, la negación general que se hará de los últimos días o en los últimos días de la posibilidad de regreso de Cristo no debe desestabilizar al creyente, sino motivarlo y entusiasmarlo a permanecer seria y firmemente en lo que Dios ha revelado en su palabra. Y recuerda, aquellos que ahora se burlan del regreso de Jesucristo encontrarán en la venida de Cristo un día terrible de venganza.
las palabras clave o palabras clave de este tercer capítulo de Segunda de Pedro son precisamente el día del Señor. El día del Señor, versículo 10 de este capítulo. Los datos sobresalientes del capítulo 3 son interesantes a manera global, viéndolos de manera global. La gente puede hablar de estabilidad de las leyes naturales y de la insensatez de la doctrina de la segunda venida de Cristo. Pero sin ella, la fe cristiana tiene poco valor, significa muy poco. Ella, la segunda venida de Cristo, es el toque final que debe completar todas las grandes doctrinas del Evangelio y por lo tanto es un día que el cristiano debe ansiar y también debe esforzarse por aligerar ese día mediante la incorporación de almas para completar la iglesia de Cristo. Veamos el pasaje, de 2 de Pedro capítulo 3, versículos 8 al 13. Y dice así: pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir la promesa según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día, los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, y los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día del Señor? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero, según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. ¿Qué justicia? La justicia de Dios. Amado hermano y amigo, el mundo se burla de la idea del juicio porque no percibe que su conducta es mala. La conducta del mundo es mala. Y no percibe tampoco la santidad de Dios y el odio que Dios tiene contra el pecado. Pero la verdad es que este pasaje habla de un gran juicio que concluirá nuestra era, el día del Señor. El día del Señor incluye un periodo de tiempo en el que Dios pondrá fin a esta era con grandes acontecimientos climáticos. 3 cosas se dicen acerca de este día que contribuyen a esta gran advertencia que por desgracia pocas personas toman en serio. Quiero compartirte la primera de esas 3 cosas. Número 1, la naturaleza del día del Señor. El versículo 8 de 2 de Pedro capítulo 3, versículo 8 de nuevo, dice así: pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El día del Señor. Ahora, si bien este periodo de tiempo implica un gran juicio en nuestro pasaje, la naturaleza del día del Señor
es la reivindicación de Dios. Es la reivindicación de Dios. ¿Por qué? Porque Él establece de forma visible su derecho y la autoría de lo que sucederá en su día. Dios ha sido deshonrado por el mundo, ha sido desobedecido, rechazado y no deseado por el mundo. Cristo fue flagelado, Cristo fue torturado, fue crucificado. Dios mismo en la carne. Si eso no representa rechazo de Dios, no sé qué lo es. De hecho, nuestro Señor Jesucristo habló de lo difícil que es que las personas lo busquen y entren a través de la puerta que Él abre mediante su sacrificio en la cruz de Calvario. En Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14, nuestro Señor Jesucristo dijo esto: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Y son pocos los que la encuentran. La mayoría de la gente no está interesada en Dios y se alegra de que lo eliminen de sus sociedades. De hecho, en los Estados Unidos, la mención de Dios está prohibida casi en todas las escuelas. No puedes orar en las escuelas, todo está restringido. Dios está siendo rechazado y continuará siendo rechazado. Pero el día del Señor demostrará que esa actitud es la actitud equivocada. El día del Señor honrará, dignificará a Dios y demostrará que Él y Jesucristo deben ser los exaltados y que la humanidad es pecadora, inmoral, que no merece otra cosa más que el juicio. El día del Señor es el día de Dios y Él gobernará y reinará sobre todos los que lo han rechazado. Esa es la verdad. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Así que la naturaleza del día del Señor es única. Considera ahora la segunda cosa. En segundo lugar, la venida del día del Señor. ¿Cómo va a ser la venida del Señor? Bueno, el versículo 10, en su primera parte, dice esto: pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Es importante que notes esto, que no está diciendo que el Señor vendrá como ladrón, sino el día del Señor vendrá como un ladrón. Y dos cosas están involucradas en esta venida como un ladrón en la noche. El factor sorpresa, viniendo como un ladrón en la noche. Este viniendo como un ladrón en la noche describe sorpresa. ¿Te has dado cuenta que los ladrones aparecen sorpresivamente? Y esa es la idea, eso es lo que el apóstol tiene en mente cuando está describiendo la venida del Señor como ladrón en la noche, o como un ladrón. Aunque Dios ha otorgado mucha advertencia, sin embargo, la humanidad
ha sido adormecida, totalmente adormecida por el estupefaciente del pecado. No ha atendido y también ha despreciado la advertencia del día del Señor. El día del Señor será una conmoción total para ellos. La gente espera que las cosas continúen como lo han sido en los últimos milenios. Eso es lo que la gente espera. Eso es lo que la gente se asegura erróneamente a sí misma. Pero el mismo apóstol Pedro escribe en su capítulo 3, versículo 4 lo siguiente: sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la palabra y seguirán sus propios deseos. El versículo 3, versículo 4, dirán: ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Y ese es el pensamiento erróneo, fue el pensamiento erróneo de la audiencia original de Pedro, y es la percepción equivocada también del mundo actual. Es precisamente por eso que, ignorando entonces el mundo, la advertencia, se sorprenderán entonces por completo cuando llegue ese día. Hay otro factor aquí respecto al día del Señor, que vendrá como ladrón. Será rápida. Será rápida. Los ladrones actúan rápidamente. No sé si alguna vez has visto en la televisión alguna serie o alguna película en el cine, o quizás lo has visto de manera real. Un ladrón entra a un banco o entra a una casa a hacer su tarea rápidamente. Entra en cosa de breves minutos, y si fuese posible segundos, entra, roba lo que quiere y sale huyendo. La venida del Señor viene como un ladrón en la noche. Esto representa la venida del Señor. La reivindicación de Dios llegará con rapidez, especialmente a aquellos o para aquellos que han ignorado las advertencias y no están interesados para nada en Dios. El día llegará tan rápido que los incrédulos no podrán escapar. No podrán escapar. Entonces, la naturaleza del día del Señor es única. La naturaleza del Señor es única porque representa el día del Señor. Y por último, quiero compartirte este pensamiento. La conflagración del día del Señor. La conflagración del día del Señor. La segunda parte del versículo 10 dice esto: en aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Conflagración del día del Señor. Esta palabra conflagración es interesante porque proviene de dos vocablos del latín: conflagratio y onis. Conflagratio y onis, que significa perturbación repentina y violenta de pueblos o naciones. También significa fuego destructivo. Lo más prominente de este gran fin climático de las cosas, tal y como las conocemos, es el ardiente juicio sobre el mundo. Será terrible. El lenguaje es contundente, el calor será terrible.
El juicio será devastador. La incredulidad ya no será dignificada, todo lo contrario. Quien será dignificado es Dios. Quien será dignificado es Jesucristo. Recuerda eso. El día del Señor, todo va a ser destruido. Esto que el apóstol Pedro escribe para ti y para mí es importante, porque si lo vemos en el contexto de lo que tú y yo estamos viviendo, lo que está sucediendo a nuestro alrededor, nos preocupa. Hay ansiedad en muchos. Y sin embargo, cuando pensamos en lo que dice la palabra de Dios que viene, lo que está sucediendo en la actualidad no tiene comparación. Dios está con nosotros. Dios está contigo. Eso debe de servirte de aliciente. Eso debe animarte. Eso debe recordarte que eres tan especial, que Dios tiene para ti un lugar especial en el día del Señor. Las naciones verán su regreso como un día de juicio, pero para ti, si estuvieses vivo, será un día de alegría. Estás protegido, estás protegida por el Señor. Amado hermano, quiero concluir con unas preguntas que tienen como propósito hacerte meditar en tu relación con Dios. En primer lugar, ¿estás listo para el día del Señor? Porque recuerda, el día del Señor puede ser hoy. El día del Señor puede ser hoy. Y la pregunta que te puede hacer uno, o que debemos de hacernos nosotros, es esta. ¿Cómo está mi conducta cristiana? ¿Cómo está tu conducta cristiana? ¿Estás ocupado en la tarea que el Señor te ha asignado? Porque recuerda que el cristianismo no se trata de aceptar al Señor y sentarnos a esperar su regreso. Dios nos asignó a todos los creyentes una tarea. Esa tarea no es solo para los pastores o solo para los maestros, es para todos los hijos de Dios, para todos aquellos que se entregan a Jesucristo. Hay una tarea. ¿La estás haciendo? Es la tarea de compartir el Evangelio, las buenas nuevas. Todo creyente debe estar involucrado en compartir las buenas nuevas. Si no lo estás haciendo, mi pregunta final es esta. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Vamos a orar. Quiero orar por ti, para que Dios te bendiga, para que Dios te anime a través de este mensaje a buscar la manera de hacer lo que el Señor predestinó que hicieras inmediatamente. Oremos. Amado Dios, gracias Padre bendito por tu palabra, porque nos anima, nos recuerda el valor que tenemos para ti. Nos recuerda de tu día, el día del Señor, que será un día terrible para todos los incrédulos, pero para nosotros que somos tus hijos, es un día de bendición, de gran bendición. Y te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos en este día, a la persona que está viendo esta transmisión. Bendícela, protégela, anímala, Señor, recordándole que él o ella son muy especiales delante de ti, tan especiales que enviaste a tu Hijo, a tu unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a que muriera por él o por ella en la cruz de Calvario. Llena a mi hermana, llena a mi hermano de valor santo. Multiplica su fe, guárdales en tu poderosa mano. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amado hermano o amigo, que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo mensaje. Te envío un fuerte abrazo. Te amo en el Señor.
Hasta pronto.